Gracias, doctora Echeverry. Doctor Alfredo Molina. Gracias, presidente. Igualmente celebrar el debate, agradecer a los compañeros, colegas de Antioquia y de Caldas que nos permiten hoy poner un tema que es fundamental en el marco de la dinámica del desarrollo social y económico de un país, que es el tema de los residuos sólidos. Al respecto, dos tendencias en el debate, obviamente el tema de por qué las modificaciones en el marco del decreto 1077-2015 y el segundo tema, el tema de la nueva visión de la basura, que es el residuo sólido, de forma integral, que permite valorización del residuo y permite tener una dinámica inclusive social en el marco de la inclusión de personas que igualmente van a tener que ver con ello, y eso hace entonces que se genere en el desarrollo social una dinámica económica al respecto de la subsistencia por parte de unas personas que hacen y utilizan este tipo de materiales en el marco del reciclaje. Sin embargo, un debate abierto y un debate con varios llamados, y lo voy a simplemente a reiterar, es: primero, hay razón cuando se plantea que el tema de los residuos sólidos tiene una diferenciación en el marco de su manejo, precisamente porque si tenemos una cartera ambiental por un lado y por otro lado una cartera de vivienda que también igualmente marca una tendencia en ese tema, hace en un momento dado que esa fragmentación genere que la administración del recurso por un lado sea de uno y la organización del manejo posterior en la sociedad sea de otro. Esto está pasando en agua, está pasando en saneamiento básico de manera general, donde igualmente el tema de residuos sólidos va a jugar un papel importante, como el alcantarillado para el tema de aguas residuales. Pero igualmente, a partir de esa tendencia en los decretos que juegan un papel importante en la delimitación de funciones, lo primero que hay que reflexionar y hacemos un llamado al viceministro que llega desde la dimensión de un territorio específico. Eso, pues creo yo, que da mayor garantía en el marco de la pertinencia y la experiencia que se tiene en el enredo de sociedad que a veces hay que administrar cuando el marco regulatorio también enreda. Y quiero solamente hacer un llamado, yo no sé, doctor Nicolás, doctor Yepes, y usted mismo, viceministro, si hacen una revisión del 1077-2015, es un decreto demasiado enredado. O sea, supremamente aplicado, pertinente, sí, técnicamente alto, pero hasta la numeración de esos artículos, ustedes del artículo 2.113.23, tal cosa, el 80% de ese decreto está en el marco de la vivienda como tal y se va a ese sentido, y obviamente el tema de residuos pues va a tener que ver porque hace parte de la regulación de la misma cartera como tal, y allí pues que se organiza la política pública al respecto. Política pública que tiene un primer llamado cuando hace la Corte un llamado igualmente al respecto de la identidad de temas como el reciclaje. Y eso hace pues una primera reflexión en el sentido que es la Corte la que en un momento dado también hace llamados en respecto a la salida o la ausencia de política pública respecto a temas. Y obviamente después del 1713, que marcó los PEGIRS, y vuelvo y reitero, esos PEGIRS vienen en el marco de lo ambiental. Y el decreto que está en discusión, el 596, viene en el marco del orden social para el cumplimiento de actividades que tienen que ver con residuos sólidos. Este llamado es en el sentido de poder simplificar el ejercicio de la acción del Estado en materia del cumplimiento de una labor. Porque yo creo que usted, viceministro, cuando lea el decreto más en profundidad, sé que lo está haciendo porque es su acción misional, pues ahí hay cantidad de temas que son pertinentes para diferentes sectores, pero esa política pública debe haber sido abordada de una forma, de una visión más general. Y una visión más general que permite unos capítulos los más claros para poder garantizar que la ausencia de algunos de los temas sean respondidos con inmediatez, porque la pertinencia de la norma sí se da con la parametrización,
Pero la verdad yo no entiendo, por ejemplo, en el marco de la ley 388, ¿para qué transcribir la ley 388? Y esto me llama la atención en el marco de este decreto es, ¿qué de todo está transcrito, Nicolás, y qué de todo está modificado? Cuando es ley. O sea, la ley 388 que casi está transcrita ya cuando se habla de planes de ordenamiento, planes básicos, esquemas de ordenamiento. Termino no mirando que ese decreto es demasiado, es decir, recoge mucho de lo que ya está escrito. Y obviamente es un primer llamado, es decir, decretos más sencillos, con mayor aplicación y ahora, no sé qué se cambió, porque si hay un cambio, doctor Yepes, pues la ley está por encima del decreto. Entonces habría que revisar mucho más minuciosamente esto, pero simplemente por técnica jurídica o por técnica de la pertinencia para el país, vuelvo y reitero, la ministra es una exalcaldesa, el viceministro es un exalcalde, y eso le da a uno algo de mayor tranquilidad al respecto de que la tecnocracia, que en mi concepto individual es el nuevo clientelismo de Colombia, pues sea menor y mayor aplicación en la respuesta al usuario efectivo. Porque si hablamos de residuos sólidos, ya Inti lo ha dicho, aquí hemos venido a tratar residuos sólidos, y eso es un tema de no acabar si no hay técnica real. Es decir, estamos creciendo a un ritmo importante en materia del crecimiento de vivienda y en materia de la habitabilidad respecto a la sociedad, pero el manejo de residuos sólidos sigue siendo precario. Es decir, el residuo sólido como manejo el mejor es un relleno sanitario, y el mejor es Mondoñedo, Inti, o el mejor es Doña Juana, y entonces eso hace pues que estemos haciendo un debate sobre lo que no se debe hacer. Es decir, hay muchos malos manejos en materia del manejo de residuos sólidos, y efectivamente allí seguimos diciendo que estamos manejando residuos sólidos. Manejar residuos sólidos es valorizar el residuo. Manejar residuos sólidos es hacer plantas integrales de residuos sólidos. Manejar el residuo sólido es obviamente incorporar la cadena en materia de ese manejo de ese residuo, separando lo que es problemático, pero también en el residuo doméstico convencional, separando lo orgánico y lo inorgánico, que eso es lo básico en una cátedra cualquiera de residuos sólidos. Y nada de eso se hace, porque lo más eficiente y eficaz es mandar eso al relleno. Inclusive, ya lo dijo el doctor Yepes, estamos siendo completamente curiosos al respecto de la misma normatividad frente a residuos. Primero estamos estableciendo una obligatoriedad de que se le debe entregar el material reciclaje, por tanto, reciclado y separado por parte del usuario. ¿Pero a qué? Si no hay un estímulo, si igual se puede mezclar en la disposición final, si igual también estamos dando y priorizando grandes operadores en materia de esas dimensiones respecto a residuos, y efectivamente se está fortaleciendo algunas acciones que en un momento dado desbalancean la equidad dentro del contexto nacional. Y ese es el debate de fondo, porque en el fondo si vamos a mirar cómo se manejan los residuos hoy en Colombia, sería chévere, complementando este debate, doctor Nicolás, es cuánto estamos produciendo, que eso ya está de manera muy general, pero además cómo se está manejando. Y ahí está el enredo. Y el enredo sería desenredado si hacemos unos decretos más amables, por ejemplo, con el entorno de una categoría sexta de municipio, donde allá podrían haber unas plantas integrales con una acción más rápida, una planta de beneficio de residuos que puede ser construida y adaptada por parte de los mismos micromunicipios, que en un momento dado podrían estar hablando de una reutilización y casi un tratamiento de casi el 60-70% de esos residuos. Y ahí estaríamos solucionando un primer problema, porque siempre la definición del problema mayor es la que siempre nos ha generado la discusión, pero el microproblema también está hoy en los municipios cuando el alcalde no tiene una claridad al respecto de lo que debe hacer con esos residuos. Y obviamente el PEGIR se está formulado, pero muchos de los PEGIR fueron formulados en el marco del cumplimiento de una técnica de presentación de documento, más no por la realidad de lo que se iba a implementar, por ausencia de recursos, por falta de apoyo o por una norma complementaria que permita que muchos de esos alcaldes hagan lo que deben hacer en materia del compostaje, en materia de la revisión de la separación del orgánico, la misma utilización de esos elementos en muchas acciones que se pueden reutilizar en temas mientras no
medien acciones patológicas o temas de residuos peligrosos. Al respecto, entonces, el llamado. Es decir, ¿cómo no es más pertinente la acción de los decretos para poder, en un momento dado, facilitar procesos? Y este decreto final, el 596, pues es pertinente, yo no lo niego, no quiero criticar la naturaleza jurídica, ni menos el espíritu técnico de ese marco regulatorio, pero ambos son muy enredados, reitero, y son muy enredados en la acción del pragmatismo. Yo le quiero invitar solamente, viceministro, usted que es alcalde, y que invite a la ministra que fue alcaldesa a que lea el decreto. No porque no lo haya leído, y con todo su respeto, pero lean el decreto 1077. Y ahora versus eso, primero, se van a demorar 1 hora buscando dónde habla de residuos sólidos, ¿no? Para luego entender el decreto 596, de lo cual estamos hablando. Es una cosa completamente enredada, y todo ese enredo no se requiere más que en los protocolos posteriores a un decreto que debe ser para todo el país, o sea, entendido, facilitado, expuesto. Pero cuando vayamos a hablar con los alcaldes de estos temas, eso es un cuento chino, la verdad. Y es un cuento además altamente técnico que nadie lo va a entender. Por eso es muy importante la pertinencia al respecto de facilitar la acción entre el Estado, la política pública y la sociedad civil. Porque la verdad, por eso no nos están entendiendo. Y el mismo alcalde va a terminar enredado, con una cantidad de compromisos que están denotándose allí en este decreto, y que en un momento dado la reglamentación complementaria es la que en un momento dado también va a enredar mucho más la aplicación y la pertinencia. De otro lado se dice, aquí voy a ampliar, voy a hacer unas modificaciones parciales de decreto 1077 y voy a regular el tema del reciclaje y la actividad de los recicladores. Y eso son dos temas tan amplios como para uno terminar en un momento dado, o sea, como que es como decir, y además vamos a hablar de esta cosa. Eso me parece preocupante, porque yo creo que hoy hay una actividad que está conformada en el marco del reciclaje. Y esa actividad social debe ser valorada y respaldada socialmente. Pero ese respaldo mayor es cuando esas actividades de reciclaje se vuelvan microempresarios, no recicladores como tal, en el sentido de ir a recolectar y a exponerse sanitariamente a tomar bolsas de residuos de un andén, sino cuando esa microempresa también puede ser capaz de hacer transformación del residuo como tal y poder entrar en la cadena de valor del mismo. O sea, porque hemos estado casi como al campesino, subestimándolo y poniéndolo en el nivel más inferior. No, hay que ponerlo en el nivel superior. Y más bien la política pública del reciclador debe ser en el marco de la microempresa de transformación de residuos sólidos, para que un porcentaje de esa cadena de valor del residuo sea para esas microempresas asociativas, donde el valor del reciclador ya no necesariamente va a ser solamente la recolección y la exposición a elementos que pueden ser negativos inclusive para su salud, sino cuando ellos también juegan un papel importante en el fomento, en la transformación del residuo, en el procesamiento del mismo reciclaje, en la selección del reciclaje, en valorar el residuo cuando se hace en esquemas de triple lavado, otros elementos en el proceso. Ese es en el fondo la política que uno esperaría dentro de la dimensión de los decretos complementarios, y no simplemente el reciclador tendrá que hacer esto, tendrá que asociarse, tendrá que hacer, y le ponen una cantidad de requisitos que van a ser imposibles de cumplir si no se les da capacitación, si no se les formaliza, si no en un momento dado se les vuelve microempresarios en su buena dimensión. Ese es un tema que queríamos dejar planteado, y que son acciones para ciudad, ojo, eso existe en la ciudad, en los pueblos, categoría sexto de Colombia, eso no existe. Y ahí es donde hay que mirar cómo esas categorías sexta de municipios también pueden tener una apertura desde lo reglamentario para que hagan algo al respecto de los residuos sólidos con una gran autonomía, y no estarse escondiendo esos pobres alcaldes de tomar una decisión que vaya en desarmonía con los mismos marcos regulatorios generales. Entonces, ¿cómo plantear, viceministro, una política para municipio pequeño y una política para ciudades? Y la verdad, ahí yo creo que hemos cometido un error de plantear a Colombia como una ciudad
y una ciudad no Bogotá donde hay caos de todo, sino a veces ciudades perfectas como en el mundo podrían existir en lo social. No hay nada perfecto en lo social, pero podrían decir más parecidas a una armonía social, y estamos pensando decretos en esa dimensión, y eso es imposible. Por ejemplo, en Bogotá no hay plantas de aguas residuales, no hay un manejo de residuos sólidos válido, pero sí el decreto es perfecto. Yo no sé si Pasto en ese sentido usted tuvo tranquilidad o había desarmonía, pero asumo que, no sé, deben haber problemas de alcantarillado, problemas de aguas residuales, de manejo de aguas residuales, de residuos sólidos. Y vuelvo y le digo, ¿y la tendencia cuál es? La común, un relleno sanitario. Y de plano eso ya es antitécnico en el marco de la sostenibilidad y en el marco de una efectiva acción de manejo que permita residuos sólidos incorporados a la cadena de valor, reitero. Entonces ahí la reflexión es cómo hacer más práctico el quehacer del Estado. Esa sería como la reflexión en el día, cómo hacer más práctico el quehacer del Estado. Y esa es la pregunta que yo le haría, y ojalá se la haga en el marco de sus nuevas responsabilidades, vice. No queremos con este debate darle una bienvenida contraria a lo que usted se ha imaginado que podría hacer en el viceministerio. Pero imagínese lo práctico, lo que lo reitero, imagínese lo práctico, porque lo antipráctico es el decreto 1077, aún con toda la calidad jurídica y técnica que pueda tener el decreto, pero es antipráctico cuando es muy difícil ubicarse en dónde uno está, y en segundo nivel cuando los artículos no son números comunes, sino números complejos. Artículo 2.1111.3.23, y entonces uno dice, léanlo y mira, y ahí dice una cosa, y entonces y en otro artículo 2. Igual, no van a decir, de conformidad a los artículos 2.113, 2.1, acójase eso, uno dice, esta cosa, es decir, ahí hay un problema de lenguaje técnico jurídico, y obviamente el tema de vivienda fue una prioridad para algunos sectores dentro de la dimensión nacional, pero el tema de vivienda en ese decreto está hablándose del 70 al 80%, y obviamente eso podría salir en protocolos diferentes a un decreto, porque cuando uno va a un decreto va a ir a buscar la esencia, reitero, y esos decretos están formulados incluyendo la incorporación de la redacción de la ley 388. Los invito a leerlo y hay que mirarlo bien, porque puede que en el decreto hayan cambiado la ley, reitero, no sé. Simplemente tocaría leer mucho más el decreto 1077 para poder hacer una apreciación más profunda al respecto, pero lo que le digo, ahórrense en ese tiempo de acciones y una responsabilidad social al respecto de las personas que en un momento han visto como una oportunidad en la cadena de valor los residuos sólidos, en ese caso son los recicladores, que vuelvo y reitero, deben visionarse como unos microempresarios que deben salir de la simple colecta del residuo en la calle o en un mismo relleno, porque así lo habían hecho por tiempo, a pasar a tener una valorización en la cadena y tener que ser reconocidos también como microempresarios, reitero. Si hay beneficios hacia el gran manejador de residuos, ¿por qué no hacia el micromanejador de residuos en la armonía de la asociatividad y otros elementos que permitan beneficios a ese reciclador? Entonces quería dejar esas inquietudes, mi querido viceministro, y enviar al mensaje a la ministra. Esta comisión va a hacer unos debates mucho más constantes, sobre todo en manejo de saneamiento básico y todo lo que tiene que ver con saneamiento básico, y aquí tendremos que mirar y estar muchas veces, mi querido viceministro, y es muy importante decirle a la ministra que es bienvenida a esta comisión, pero que el llamado al palo, como decimos a veces, no sea un llamado de obligatoriedad, porque eso no es lo que es esta comisión, pero si toca, acá estaremos anunciando lo que fuere para que estemos sentados hablando con igualmente la decisora, sin dejar de lado a ustedes que son los asesores al lado, y que lo que más celebro es que usted venga de la experiencia regional. Y eso sí es muy importante, y espero que eso tenga un plus en el valor de su pertinencia dentro de la dimensión del Estado. Gracias, presidente. Doctor Inti. Muchas gracias, presidente. No, es simplemente un minuto para complementar en el mismo sentido del citante Echeverry lo que es la dignificación
del reciclador. Y en este punto, señor viceministro, quisiera que usted me prestara especial atención. En su intervención habló que pues parte de la elaboración